Para hoy hemos traído a una persona que nos va a enseñar algo muy concreto, que nos va a ayudar a incrementar los leads, los contactos, hacer scoring, y vais a ver lo genial que está su herramienta, que es Lambot, y nos lo va a presentar Fran Conejos, que es CMO y fundador, que nosotros usamos y también se la recomendamos a nuestros clientes, porque más allá de un bot ya veréis todo lo que puede hacer. Pues directamente, Fran, es todo tuyo. Perfecto, Javi. Pues bueno, muchas gracias por invitarme y buenos días, buenas tardes a todos y a todos los que estáis conectados. El reto va a ser muy retante, en definitiva, porque en media hora intentaremos ir al grano y contar algo que pueda aportar valor. Voy a compartir la pantalla. Me parece que ya deberíais estar viendo mi pantalla. Sí. Esto es Lambot. Antes de nada me presento. Yo soy el cofundador y director de marketing de Lambot, una startup que tiene ya 5 años. Lambot es, podríamos llamarlo el anti-chatbot de alguna manera, porque es una herramienta en definitiva para crear flujos conversacionales o chatbots, pero a diferencia de la mayoría de herramientas que se conocen en este mercado, que están más orientadas a dar soporte, atención al cliente, etcétera, Lambot está muy orientada a marketing, ¿no? Ahora lo veremos. Y también nos centramos mucho en lo que es el canal web. Se puede crear una cuenta de Lambot en cualquier momento, es gratuito, tenemos un plan premium que permite utilizar la herramienta junto a un trial que da la posibilidad de probar todas las funcionalidades. Vamos a saltarnos este paso del registro y vamos a ir directamente a la cuenta de Lambot. En Lambot se pueden crear chatbots utilizando templates o se puede crear un bot directamente from scratch. Vale. Esto sería el builder de Lambot. Aquí es donde ocurre, principalmente, donde ocurrirá toda la acción básica, aunque es importante saber que tenemos diferentes secciones y luego haremos un repaso muy rápido. Dejadme que os muestre unos ejemplos de cómo queda Lambot, cómo quedaría esta herramienta para generación de leads. Esto es el caso de un cliente nuestro en un formato de página a pantalla completa. ¿Vale? Esto es una de las diferencias de Lambot. Tenemos diferentes formatos aquí con los que se pueden jugar. Uno sería ese, otro sería el formato embebido. El formato embebido nos permite colocar ese bot, el bot que hayamos creado, en cualquier parte de nuestra página web. Vemos que esto es una página completamente normal y que en el Hero Shot, en esa sección principal, tendría ese bot que ha configurado otro de nuestros clientes. Y por último, también tenemos el formato más tradicional, más clásico de los chatbots, que es el formato embebido tipo livechat, ¿no? Podríamos decir. Vemos aquí que haciendo clic en el icono, en el bubble inferior derecho, se abre el Lambot, ¿vale? Eso nos da una idea de cómo se utiliza Lambot y haríamos el flujo a partir de aquí. Pero dicho esto, pasamos muy rápido a nuestro bot. Como estamos en un entorno B2B, yo creo que será bueno que veamos que construyamos un ejemplo muy sencillo y muy básico para ver un poco las capacidades, ¿no? Lo que se puede llegar a construir con Lambot. Imaginemos que somos una agencia de publicidad y marketing. Por ejemplo, los textos ya digo que van a ser bastante chorros. Podemos personalizar completamente todas estas secciones. Y imaginemos que queremos pedir un presupuesto. Queremos crear una herramienta para que nuestros clientes soliciten presupuesto en nuestra agencia ficticia, ¿no? Entonces, como casi siempre en todos los formularios, vamos a hacerlo desde muy básico a un poquitín y lo iremos complicando. Todo empezaría, casi siempre, preguntando el nombre. Vale. Guardamos además, una opción que tenemos siempre es guardar los datos que nos da el cliente en una variable. En este caso, le preguntamos el nombre a nuestro cliente. Y a continuación, algo que tendría sentido, puesto que vamos a hacer este formulario inteligente para que nos puedan solicitar presupuestos y de esta manera generar leads, ¿no? Podríamos preguntar también con un bloque de botones
Los diferentes bloques de Lambot los tenemos aquí en esta columna. Hay diferentes tipos, pero por lo general todo consiste en enviar mensajes, hacer preguntas y algo que luego ya veremos, hacer cosas más avanzadas. Dentro de las preguntas hay diferentes tipos de preguntas, lógicamente nombre, email, podemos preguntar números, escalas de satisfacción o cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Vale, en este caso lo que vamos a preguntar, por ejemplo, es el tipo de servicio en el que estaría interesado. Y daríamos 3 opciones, por ejemplo. Supongamos que hacemos diseño, comunicación y campañas de adquisición, por ejemplo. Vale. Ahora otra opción que tendríamos aquí es la de personalizar un poquito estos botones para que luego tengan un aspecto un poco mejor. Añadiremos unos emojis, va a ser algo un poquito random. No vamos a perder tiempo en esto, lógicamente. Ok. A continuación, la herramienta consiste en unir bloques con flechas. Es tan simple y tan intuitivo como eso. Podemos sacar una nueva flecha desde aquí o podemos añadir un nuevo bloque de botones, en este caso, de esta manera, y conectarlo así. La diferencia entre conectar cada uno de estos botones o conectar el último botón es que, sea cual sea la respuesta del usuario, vamos a hacer que avance hasta el siguiente bloque. En este bloque, por ejemplo, podríamos preguntar el presupuesto que tiene nuestro potencial cliente. Y le daríamos 3 opciones. Menos de 1.000 euros, entre 1.000 y 5.000, más de 5.000 euros. Vale. Ya tenemos nuestra pregunta de presupuesto. La vamos a guardar además en una variable que llamaremos presupuesto. A continuación, vamos a preguntar al usuario, por ejemplo, la urgencia que tiene. Y para eso vamos a utilizar, por cambiar de bloque, un bloque de tipo binario, sí o no, respuesta sí o no. Podría ser, necesitas el proyecto para este mes, es decir, tiene mucha prisa, lo personalizamos en español, le llamamos yes, no, ¿vale? Y ahora mismo ya tendríamos un flujo creado con unas preguntas básicas. Hasta aquí es lo que prácticamente podríamos ver en cualquier tipo de formulario estándar, ya sea un Google Forms, SurveyMonkey, Hotform o cualquier otra herramienta. Pero la verdadera potencia de Lambot, que estaría en el Builder, es cuando empezamos a añadir otro tipo de funciones que van a ser muy útiles precisamente en lo que comentábamos, ¿no? Que es generación de leads. Algo que podríamos empezar a hacer, todavía no le hemos pedido el email, sería interesante que a continuación de esta pregunta, después de preguntarle el nombre, le pidamos el email. De esta forma ya generamos el lead, que además lo guardaremos en nuestra base de datos, en nuestro CRM, o nos lo llevaremos donde queramos, ¿no? Vale, ya tendríamos este flujo básico. ¿Cuándo se empieza a animar la cosa? Cuando añadamos cierto tipo de bloques. Por ejemplo, una de las grandes ventajas que tienen los chatbots es que podemos personalizar mucho la experiencia. Y personalizar la experiencia nos lleva al final a mejorar la conversión siempre, ¿no? También sabemos que es muy simple crear este tipo de experiencias. Podemos dar información relevante en cualquier momento. ¿Y cómo lo haríamos? Pues lo haríamos a lo mejor cambiando las respuestas o cambiando las preguntas que hacemos en función de la respuesta de los usuarios, ¿vale? De manera que si eligen diseño en concreto, quizás queramos preguntarle, por ejemplo, para website o para newsletters. Un ejemplo tonto, y a partir de aquí volvemos a conectar y seguimos nuestro flujo. Eso lo podemos hacer en todo momento con cualquier tipo de pregunta, ¿no? Lo cual nos lleva a lo que os decía, a mejorar esa experiencia. Vamos a eliminar esto de momento y vamos a empezar a hacer un poco más complejo este flujo o hacerlo más práctico, mejor dicho. Para ello podríamos añadir otro tipo de bloques.
por ejemplo, tendría mucho sentido que si el presupuesto que maneja nuestro cliente es de más de 5.000 euros, empecemos a darle un scoring más elevado. ¿Cómo se da el scoring en Lambot? Pues tenemos aquí un bloque de set que se llama set variable. Podríamos crear una nueva variable que se llame score, por ejemplo, y esto va a ser un número y en función de la respuesta del usuario le daremos un scoring, ¿no? Una puntuación. Si nos dice que son más de 5.000 euros, podemos ponerlo en una escala de 100, por ejemplo, y vamos aquí a decir que el score será de 30. ¿Qué pasa si nos dice que lo quiere entre 1.000 y 5.000 euros? Haremos algo parecido, elegiremos la misma variable y le daremos un score un poquito más bajo, ¿no? Al final este lead tendría menos calidad. Y por último, si nos dice que su presupuesto es muy bajo, lo que haremos será darle menos puntos. Y de esta forma ya tendríamos el scoring de este cliente en función de lo que nos haya pedido. Lógicamente, ahora conectaremos todos estos bloques aquí, de manera que este ya no nos hace falta porque tenemos nuestra puntuación en función de la respuesta del cliente. Por último, lógicamente, si tiene mucha urgencia nuestro cliente, deberíamos de darle un scoring mayor. Y aquí haremos un cálculo, ¿no? Porque ya tenemos o 10 puntos, o 20 puntos, o 30 puntos para ese lead. Entonces vamos a hacer aquí un cálculo súper simple, que será la variable que estamos utilizando, que la llamamos score, y aquí le vamos a dar 30 puntos más. Vale, de manera que si nuestro potencial cliente ha recorrido este ciclo, este flujo de aquí, llegaría a tener 30 puntos, ¿no? Por ejemplo, o si recorre otro, o si hace otro recorrido, tendrá un score menor. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer algo muy parecido, pero como no tiene tanta urgencia, a nosotros no nos interesa tanto. Le vamos a dar 10 puntitos, o también tendría sentido que le restemos, ¿no? Porque nos queremos centrar este mes en proyectos que son urgentes, ¿no? Nos interesa mucho sacar proyectos o conseguir proyectos con una urgencia elevada. Iríamos ahora a ver un bloque un poco más avanzado y súper útil, que es el de lógica condicional. ¿Para qué nos serviría el bloque de lógica condicional? Para reconducir nuestro flujo en un sentido, en una dirección o en otra dirección en función de las respuestas. Algo que tiene mucha utilidad también, que puede tener mucha utilidad, es, por ejemplo, validar los emails o no permitir que los emails que nos dan los leads sean emails no corporativos. De manera que en vez de pedirle el email, le vamos a pedir el email corporativo y lo guardamos en esa misma variable. Lo vamos a conectar ahora con esto y veréis enseguida qué es lo que sucede. Aquí vamos a establecer la siguiente condición. Si la variable email, esto es como una condicional, ¿no? En informática, pero hecho súper simple. Si la variable email, vamos a decirle, contiene gmail.com, por ejemplo, o si la variable email contiene hotmail.com, en caso de que contenga el email contenga la palabra Hotmail, por ejemplo, es un lead de baja calidad y no le vamos a dejar pasar. Le vamos a decir, por ejemplo, enviándole un bloque de mensaje que necesitamos email corporativo. Y le volvemos a enviar otra vez a la misma pregunta. Pero si no contiene ni Gmail ni Hotmail, le permitimos pasar. Vamos a ver cómo quedaría esto. Hola, ¿cómo te llamas? Ahora nos va a preguntar el email corporativo y le vamos a decir, por ejemplo, fran@gmail.com. Vale, no nos deja pasar porque contiene ese validador que nos bloquea. Si le decimos fran@lambot.io, ahora sí que nos deja pasar sin ningún problema y ya volvemos a nuestro flujo de antes. Esto serían algunas cosas de lo que se puede hacer. Y ahora que hemos visto este bloque de condiciones,
puede ser muy interesante también que lo conectemos al final de ese flujo. ¿Cómo lo podríamos utilizar aquí? Pues como hemos venido haciendo el scoring, ahora tendremos esa variable que veíamos antes, la variable score, y podríamos decir, vale, si la variable score es mayor, greater than, digamos 40, esto para nosotros representaría un lead de mucha calidad. Vamos a guardarlo. ¿Y qué podemos hacer si tenemos un lead de mucha calidad? Pues bueno, lo primero, enviarnos una notificación de Slack o enviarnos, aquí hay muchísimos canales, como podéis ver, y podríamos decir, nuevo lead de alta calidad. ¿Para qué queremos hacer esto? Para que nos notifique, para recibir esa notificación de Slack, ¿no? Cada vez que hay alguien que para nosotros puede ser importante, ¿no? Y que no nos queremos perder y que queremos atenderlo muy rápido. Lógicamente, también nos podríamos enviar un email a diferentes personas, a nuestros agentes. Y a continuación, cuando hemos enviado esa notificación de Slack y estamos atentos, otra de las características importantes del Lambot, súper útiles en generación de leads, sobre todo cuando tenemos un equipo comercial, también para equipos de soporte, puede ser hacer un Human Takeover. ¿Qué es esto del Human Takeover? El Human Takeover hace que nuestro chatbot deje de ser un bot, deje de ser un proceso completamente automático y que podamos actuar de forma manual, que puede intervenir uno de nuestros agentes en la conversación y a partir de ahí hablar con él, ¿no? El bot en este momento, llegado a este bloque, se detendría, ya no continuaría y estaría a la espera, se le asignaría a uno de los agentes, ¿no? Los chats, el apartado de chat lo tenemos aquí, aquí tenemos cientos de bots y esto sería una conversación automática. Pero en cualquier momento podríamos venir aquí y escribir, no lo voy a hacer porque esto debe ser uno de nuestros leads, pero solo para que veáis cómo funciona. Volvamos. Esto sería un proceso súper básico, ¿no? Con un sistema de scoring y luego acciones que hacemos en función de ese scoring con ese bloque que veíamos. Pero vamos a pasar a ver un ejemplo, precisamente el ejemplo que yo creo que todo el mundo habrá interactuado con él, que es el webinar de Sales Hacker, el proceso de registro en el webinar que teníamos, ¿no? Vemos que hay diferentes campos, todos los habremos completado, habremos indicado 2 veces nuestro email y obligatoriamente añadido la organización. ¿Cómo se podría utilizar Lambot para mejorar esta experiencia de alguna manera? Pues vamos a buscar el bot que tenemos por aquí. Esto lo quería haber hecho de forma guiada desde el principio, pero he decidido precisamente porque es el anti-webinar y tenemos que ir bastante rápido, había decidido que esto ya lo tenemos hecho y aquí lo que hemos hecho es replicar el proceso de registro del webinar. Ahora lo voy a contar bien, pero sería de esta forma. Vale. En lugar de esa landing page con un formulario, aquí lo que tendríamos es este bot que lo podríamos añadir en cualquier parte, en cualquier punto de nuestra web o tener una URL personalizada. Vale. Nos vamos a fijar sobre todo en estos bloques de preguntas. Aquí preguntamos el nombre, preguntamos el apellido, preguntamos el email y por último preguntamos la organización. Además de eso, hay estas condiciones de aquí que ahora explicaré por qué están y qué sentido tiene, ¿no? Vemos que tenemos una bienvenida, que es lo que acabamos de ver, y a partir de ahí llevamos a estas preguntas. Vale. ¿Qué pasaría a partir de aquí? Nosotros tenemos en Zoom, de la misma manera, tenemos un webinar que hemos creado que se llama Demo Webinar, donde preguntamos exactamente lo mismo que pregunta Javi de Sales Hackers en su proceso de registro. ¿Okay? Y vamos a la sección de Share para coger este link y veamos cómo sería ese proceso.
quiero registrarme. Empezamos por el nombre. Mi nombre es Fran. Mi apellido es Fran Conejos. Mi email es fran@lambot.io. Como antes estaba haciendo algún test, es posible que este no me deje. Entonces, Fran más Webi, por ejemplo. Vale. Y por último, el nombre de la organización es Lambot. Ok, y aquí vemos que me dice todos los datos que has registrado con éxito. Estos son tus datos, Fran Conejos. Recibirás un mail en franmaswebi@lambot.io. Si ahora nos fuésemos a Zoom, vemos que tenemos aquí 0 registrados. Vamos a refrescar y si no ha fallado nada, deberíamos tener un registro. Este registro, obviamente, soy yo. Es el mismo email que hemos visto antes, franmaswebi@lambot.io. Ya hemos replicado ese proceso sin entrar demasiado en detalle. Como os decía, tenemos las cuatro preguntas y una cosa un poco particular, ¿vale? Que es esto que veis aquí, que es un webhook. No sé si estaréis familiarizados con APIs, yo la verdad es que nada, pero desde hace un tiempo he aprendido a manejar y es realmente fácil. Lo único que tenemos que hacer, esto además está en un template que se puede utilizar en una plantilla y es súper fácil. Lo único que hay que hacer aquí es reemplazar ese numerito de ahí, que es el mismo número que nos da Zoom cuando creamos el webinar. Ponerlo en ese bloque y ya podremos hacer registros de esa forma, ¿no? Y además de esto, veíamos esas condiciones antes, que ¿para qué están aquí estas condiciones? Vale, estas condiciones son muy útiles cuando hacemos una campaña de email a nuestra audiencia, ¿no? Utilizamos nuestra base de datos, imaginemos que tenemos un MailChimp con todos nuestros leads que hemos ido capturando y les queremos comunicar que tenemos un nuevo webinar en el horizonte que podría ser algo así, ¿vale? Esta sería la plantilla del email. Hola, Pepito, queremos invitarte a nuestro próximo webinar que tendrá lugar. Aquí en normal, reserva tu sitio ahora, les enviaríamos a la landing de registro, ¿no? Como la que veíamos, como la que ha utilizado Javi para que todos nos registremos en este webinar actual. Pero a esta landing o a este bot le hemos añadido unas variables que veis aquí. Name igual a name, nombre igual a nombre. Esto es como MailChimp llama a sus variables, ¿no? La variable nombre que tenemos aquí, esto es el apellido y esto es la organización. El email, lógicamente, se llama email. Vale, ¿y esto para qué serviría? Vamos a hacer una previsualización y a ver si funciona. Esto es lo que llamamos hay que añadir la información y aquí, por ejemplo, vemos que añadido esa información con los datos de franmasdemo@lambot.io. ¿Qué pasa ahora si clicamos aquí? Que nos llevará a este bot que veíamos, pulsamos en quiero registrarme y automáticamente ya hemos hecho el registro. Fijaos que en ningún momento hemos tenido que poner ningún dato adicional, ni siquiera el nombre, ni el apellido, ni el email. ¿Por qué? Porque como es nuestra audiencia, como estamos haciendo una newsletter, estamos enviando un email a nuestra audiencia, es lógico pensar que esos datos ya los tenemos. Y si los tenemos, ¿por qué vamos a pedírselos al usuario? Seguro que genera menos fricción no pedirle datos irrelevantes, ¿no? Con lo cual, menos fricción también es igual a mejora de la conversión por lo general. Y de esta forma tenemos ese proceso. En Lambot, esto como en el Builder, ¿esto cómo se producía? Pues básicamente añadiendo estas condiciones, ¿no? Si ya tengo el nombre, pasa al siguiente bloque. Si ya tengo el apellido, pasa al siguiente. Pero si no lo tengo, se lo pregunto. ¿Y por qué añadimos estas condiciones? Porque muchas veces, aunque sea nuestra audiencia, la gente comparte la URL, comparte el bot y no queremos que si lo estamos anunciando fuera de nuestra propia base, la gente no se pueda registrar porque no tiene esos datos, ¿no? Con lo cual, establecemos estas condiciones y solo preguntamos en caso de que no la tengamos.
de manera que en cualquier momento, si alguien utiliza la URL original sin esos valores, sin esos campos ocultos que viajan en el mail, se los vamos a preguntar todos. Vale, y esto además, ¿para qué puede ser muy útil? Pues yo una de las cosas que aplicaba, que he hecho en su momento, es al final del todo, cuando tenemos un registro, hemos añadido este bloque de confirmación, podemos añadir también un bloque de Google Analytics. Esto envía un evento a Google Analytics, que enviar un evento a Google Analytics y convertirlo después en objetivo puede ser muy útil para tener un panel, un dashboard como este que veis aquí, que en este email esto sería la gente, las personas que vinieron de la campaña de email, pero luego hemos estado utilizando el mismo bot exactamente haciendo campañas de Facebook. No necesitamos cambiar de bot en ningún momento y aquí tenemos ese evento, ese objetivo de Google Analytics que nos permite saber de dónde han llegado todos nuestros suscriptores. Y además aplicamos campañas de Facebook Ads y añadiendo simplemente un evento como esto que veis aquí, esto es el código, el snippet que te da Facebook cuando creas en el píxel de Facebook una nueva conversión. Eso lo podemos poner directamente tal cual en Lambot como un bloque de código, lo añadimos aquí y con una configuración súper básica, esto lo que hace es educar, enseñar a Facebook para nosotros lo que es una conversión. Y en definitiva eso se traducirá en que Facebook va a mejorar el rendimiento de nuestras campañas, ¿no? A ver, por ejemplo, esto es una campaña que utilizábamos para generación de subscribers, ¿no? Como lo que acabáis de ver, consiguiendo registros a nuestro webinar por menos de €1. En definitiva, alguien que se apunta a uno de nuestros webinars es lícito pensar que va a convertir muy bien. Vamos a exponerle a un engagement muy elevado y conseguir este tipo de leads por menos de €1 puede tener un gran impacto en nuestra empresa, lógicamente. Aquí estamos consiguiendo emails también, estamos consiguiendo nombre de la organización, de la empresa, y en definitiva nos abarata muchísimo los costes en cuanto a la generación de leads. Más cosas que podríamos hacer, pues podríamos almacenar toda la información en un Google Sheets y de esta manera iríamos traqueando también no solo las personas que se han apuntado, sino las personas que han atendido al webinar, ¿no? Y de la misma forma que veíamos antes, hacer un proceso de scoring con ellos para luego hacer acciones diferentes en función de ese scoring que veíamos, ¿no? Y todo gestionado desde una base de datos muy simple como es un Google Sheet. Llegados a este punto, creo que acabamos de cumplir la media hora. Sé que he ido bastante rápido y sé que algunas cosas es muy posible que no se hayan entendido bien. Pero... Bueno, Fran, yo me he quedado loco. O sea, llevo usando Lambot 6 meses y bueno, me siento inútil. Me ha encantado lo rápido, lo fácil que lo has construido, el darle esa inteligencia a un formulario sin programar ni una línea de código, el que no puedas meterle mails de Gmail ni de Hotmail. Bueno, nos peleamos todos los días, ¿no? Sobre todo en mercados B2B. Y toda la continuidad, ¿no? Que haces de las acciones que la puedas integrar con otras herramientas. Bueno, me ha encantado. O sea, ya te digo que lo voy a aplicar seguro, muchas de las cosas que hemos visto. Y sí, hemos cumplido la media hora. Nos hemos pasado 5 minutos, el anti-webinar ha fallado esta vez. Sí. Pero ha sido, bueno, súper interesante. Espero que a la gente le haya gustado.